Grábeme, don David. Vamos a desmenuzar la mañanera los temas más importantes. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a Palacio Nacional para hablar de las fosas clandestinas. Queda claro que los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto dejaron a México convertido en una gran fosa clandestina. Es un tema doloroso, pero un tema que hay que abordar de frente. Y es que, ya lo escuchará aquí, se ocultó información, se mintió, no se dio la cara en los gobiernos, sobre todo de Calderón y de Peña Nieto, sobre este sentido tema. Hay miles, decenas de miles de madres, de padres, de hermanos, de tíos que buscan a sus seres queridos. Y en el gobierno de Peña Nieto se simuló que se les ayudaba. Y en el gobierno de Calderón, de plano, eran invisibles. El compromiso de este gobierno es buscar en serio a los que están desaparecidos. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana. Buenos días. Ánimo. Bueno, hoy va a ser un día especial, no de cosas gratas, sino algo muy doloroso. Es la herencia de una política equivocada, fracasada, para enfrentar la violencia en el país. Como todos sabemos, se dejaron de atender las causas que originan la violencia, se abandonó al pueblo, se abandonó a los jóvenes y se quiso enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas. Se declaró la guerra y esto produjo más violencia y lo que nunca se había visto. Se crearon en el país fosas clandestinas para enterrar cuerpos de seres humanos. Una etapa, un periodo muy triste para México. Ahora tenemos que informar sobre las fosas clandestinas, porque aunque duele, tenemos que saber lo que realmente sucedió y desgraciadamente sigue pasando, porque no se puede de la noche a la mañana terminar con estas herencias de inseguridad y de violencia. Desde luego que estamos atendiendo las causas. Creo que ese es el cambio principal, el que ya no estamos apostando a enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal, que ahora se están atendiendo las necesidades de la gente, el que haya trabajo, el que haya bienestar, que no se abandonen a los jóvenes y que no sea el uso de la fuerza lo principal para garantizar la paz y la tranquilidad. Que sea
el desarrollo, lo básico, que la paz se consiga con justicia. Eso es lo central de la nueva estrategia. Y también como complemento, el que haya protección a la gente con la Guardia Nacional, que como hemos hablado, no existía una política de seguridad pública o no había un cuerpo policial, del Ejército, de la Marina para garantizar la seguridad pública. El papel que ahora, el rol que ahora va a desempeñar la Guardia Nacional. Pero no nos vamos a quedar solo en eso. Tenemos también que orientar mucho a los jóvenes y con el apoyo de todos alejarlos de las adicciones. Por eso se está implementando una campaña para atender a los jóvenes y alejarlos de las adicciones, ofreciendo empleo, bienestar a los jóvenes, recreación, deporte, cultura y también rehabilitación, que no se tiene o no lo suficiente. De modo que queremos que los jóvenes se alejen de las drogas, que se detenga el consumo de drogas, ese es el objetivo, porque si no atendemos lo relacionado con el incremento al consumo de las drogas, vamos a tener más dificultad en todo, vamos a tener más problemas para garantizar la paz y la tranquilidad. Y además es humano, profundamente humano, el que acudamos para abrazar a los jóvenes, para sacar a los jóvenes de esa tentación, quitarles esa tentación y conducirlos por el camino del bien, de la felicidad. Son las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana, hace un rato, mi querido Toño, que definitivamente nos abren la puerta para el debate. Leía en nuestro chat a una persona que escribía y hago eco de esa expresión. Mucho de esto es la herencia maldita de Peña Nieto y Calderón. ¿Alguien podrá refutar esa declaración? ¿Alguien podrá decir que exagera? Con tantos muertos que dejó la guerra contra el narco de Calderón y con tantos muertos más que dejó la incapacidad, ineptitud, simulación, corrupción, impunidad que marcó el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Habrá alguien en su sano juicio que pueda enjaretarle al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador un fracaso con estas estadísticas y que no se dé cuenta de lo despedazado que quedó el país con estos últimos gobiernos? Con buena intención, con una crítica constructiva. Y no empecemos con que somos matraqueros y apapachadores de Andrés Manuel López Obrador en este espacio sin censura.
seamos serios. Abramos el debate, Toño, porque este tema de las drogas, de las desapariciones, de los muertos, de los descabezados, de los destripados, de los que no aparecen, de los que no han sido identificados, es muy doloroso como para jugar a la política con él o con estos temas. Creo que, y lo mencionábamos desde siempre, el presidente Andrés Manuel López Obrador le dan en la cabeza al clavo al buscar una solución de raíz. Yo no sé qué tan complicado, y ya se lo vamos a preguntar al padre Solalinde, porque tiene que haber mucho de humanidad, de moralidad, de valores en este rescate de la el más fino tejido de la sociedad mexicana. Pero yo creo que ese es el camino correcto. Ya nos dimos cuenta que la lucha frontal, como le llamaba Felipe Calderón, fue un desastre. Ya nos dimos cuenta que con Peña Nieto lo que hicieron también fue un cochinero. Yo no sé quién en buena lid, en buena onda, pueda meterle el pie mediáticamente o como tú quieras a estos esfuerzos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. México no se merece que jueguen a la política con estos temas tan dolorosos, Toño. Y fíjate cómo eran otros sexenios. Fíjese público consentidor cómo lo manejaban siempre, ¿no? Siempre se le echa la bolita al sexenio anterior, sí, pero un Vicente Fox, un Felipe Calderón, un Enrique Peña Nieto, siempre aseguraron, pero en este momento estamos bien, vamos bien. Este es un gobierno que en todo caso dice, no estamos bien, esta es la realidad. Un gobierno que fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a decir, sí, México es una gran fosa clandestina, esa es la realidad. Lo aceptamos, estamos trabajando para ello, pero esta es la realidad. ¿Cuándo habíamos visto un gobierno que fuera así? Que fuera, pues, honesto con el pueblo. Es lo que hace falta. La honestidad, que nos digan la verdad. No estamos bien. Es herencia de inseguridad, como lo dice López Obrador, herencia de inseguridad. Algo que me llama mucho la atención, Vicente, es cuando dice, se abandonó al pueblo. Así es. Una vez más, las clases acomodadas, los que están en el poder, simplemente voltearon la mirada hacia otro lado y se abandonó al pueblo. Se abrieron las puertas del infierno con Felipe Calderón. Muchas ciudades, muchos pueblos en México quedaron desiertos, se convirtieron en pueblos fantasma. Muchas familias quedaron destrozadas, mientras los que están arriba volteaban la cabeza, volteaban la mirada. Se hacían pendejos, Toño. Vamos a ser claros. Otra forma de decirlo, sí, en efecto, se hacían pendejos. Sí, tengo que suscribir, desafortunado, no quería decir groserías hoy, que está el padre Alejandro Solalinde, a quien saludo con muchísimo gusto. Ya se está presionando en estos momentos por tanta peladez que estamos diciendo aquí en Sin Censura. Ya lo habíamos saludado desde un principio, pero bueno, sí, es una situación muy fuerte, muy triste, que nos afecta a todos los mexicanos. Hoy mismo dan a conocer, bueno, desde ayer por la tarde, una balacera en Tepito, un ajuste de cuentas, Vicente. Más tarde, imagínense, del barrio Bravo de Tepito a uno de los barrios más acomodados como lo es Polanco. Ahí asesinan a un hombre que iba armado también, que no alcanzó a sacar su pistola. Reportan el asesinato de otra jovencita de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Morelos se le está cayendo a pedazos a Cuauhtémoc Blanco, ¿eh? Así es. Esa es la realidad. No podemos ignorar lo que nos está pasando. Los mexicanos estamos sufriendo. No hay para dónde irse, ¿no? No, ahí te va esta. ¿Cuántos mexicanos están en Estados Unidos por la violencia? Así es. ¿Cuántos mexicanos salieron huyendo, Toño, de sus pueblos, de sus ciudades, de sus lugares de origen, y que hoy viven y trabajan, se la parten en Estados Unidos porque pues no encontraron las condiciones? David, yo alzo la mano. Esa es la realidad. Como muchos otros mexicanos. Bueno, exacto. Perdón, a veces por nuestra cercanía, Toño, se me pasa que tú eres precisamente un ejemplo de eso. ¿Sí? O sea, también, como periodistas constantemente enfrentamos amenazas por intentar decir la verdad, ¿no? Incluso al haber pertenecido a los medios tradicionales, y cuando uno busca como periodista decir la verdad,
Ocurren las amenazas, ocurre, la advertencia de que algo nos puede pasar. Por eso estamos muchos acá, esa es la realidad. Por eso podemos hablar desde acá. Algo que incluso la historia se repite. Esto le pasó también a Ricardo Flores Magón. Después de una persecución terrible por el gobierno de Porfirio Díaz, se tuvo que venir aquí a Estados Unidos. Muy cerca de aquí tenía un periódico en San Luis, Missouri. Desde ahí publicaba su periódico para los mexicanos. Por eso lo intentamos hacer nosotros desde acá, porque muchas veces no se puede hablar así nada más al tanteo. Vea cuántos periodistas han sido asesinados. Mi querido Toño, si alguien sabe de esto de las fosas clandestinas es el padre Alejandro Solalinde, y le agradezco mucho, padre. Me da mucho gusto que estés aquí en nuestros estudios, que te des el tiempo antes de correr al aeropuerto, de pasar aquí a nuestros estudios, que es precisamente tu casa. Muchas gracias por acompañarnos para hablar de un tema que es... que sabes del tema, que te duele y que tristemente muchas veces molesta que se cuelguen algunos políticos para llevar agua a su molino. Buenos días. Buenos días, Vicente. Pues sí, efectivamente, este tema que también lo ha abrazado, lo ha acogido Javier Sicilia como un compromiso, ¿verdad? Y mucha gente más, es sobrecogedor. Cuesta trabajo entender que toda la República Mexicana está sembrada de fosas y que hay familias, mujeres sobre todo, buscando estos restos. No hay estado que no tenga alguna fosa. Y el acompañar, como lo hace Javier Sicilia, como lo hacen otras personas, a estas mamás, sobre todo a las mujeres, buscando esos restos, esas huellas, esos vestigios de sus hijos, de sus hijas, de sus familiares, es sumamente doloroso. Es una realidad que sobrepasa todo. Ahora nos estamos dando cuenta, un poco más aceptado por el gobierno, de la realidad. Cada día nos damos cuenta y nos informan del estado que guarda esto. Es tremendo. Las familias solamente que buscan a sus hijos son las especialistas, son las expertas, son las que saben cómo buscarlos, Vicente. Triste, y lo hemos platicado muchas veces con Toño aquí en este espacio Sin Censura, que no era el gobierno en sexenios anteriores el que encontraba a los enterrados, a los desaparecidos. Eran las madres, los padres, los tíos, los hermanos. Doble dolor, doble tragedia. De alguna manera sentirse dolidos por la pérdida y abandonados por esos cuya responsabilidad era buscar a sus seres queridos. ¿Ves un cambio con esto que se está anunciando, padre? Mira, antes déjame decirte que no solamente los familiares eran los que buscaban estos restos, sino a pesar del gobierno. Porque muchas veces, como en el caso de Veracruz, también en el caso de Monterrey, de Nuevo León, ellos estorbaban muchas veces la búsqueda de estos restos. Yo sí veo un cambio, pero veo un cambio, claro, sí veo un cambio de un gobierno que no solamente nos abandonó, sino era enemigo de nosotros también, porque convirtió en los aparatos de justicia un arma contra el mismo pueblo. Tenemos personas inocentes en la cárcel, pero personas también que, como Isabel Miranda Torres, eran usadas como arma, ¿verdad?, contra la misma población y para fabricación de culpables. Hoy el gobierno tiene la voluntad política de que esto se revierta, pero yo quiero ser muy realista. Está dificilísimo, de verdad, porque los mismos Zetas, que fueron los que implementaron esta técnica de desaparición, obviamente con la complicidad del gobierno, de gobiernos estatales y también federales, hicieron toda una técnica para hacer imposible la localización. Fíjate, primero los matan, hay un sicario, después hay un carnicero, los destaza, después hay un cocinero que los desaparece, y por si fuera poco hay otro más que recoge los restos de esos tambos de 200 litros y no pone todos los ya de por sí en un tambo hay varios cuerpos, pero esos restos que quedan calcinados no los ponen en algún saco, no,
Ellos aprendieron a distribuirlos en diferentes sacos y por si fuera poco, esos sacos van y los siembran en fosas distintas, diferentes. Entonces casi imposible, cuesta 3,000 pesos el identificar con ADN un solo fragmento. Son miles de fragmentos. Entonces es algo increíble. O sea, un papá, si tiene suerte, una mamá, va a encontrar un resto de su hijo, pero nada más, no puede encontrar más. Porque todo está dividido, está separado, está hecho para hacer el crimen masivo perfecto. Recuerdo hace pues ya muchos años, padre, que tú eras el primero, al menos yo, la primera persona de quien lo escuché fue de ti. Uh-huh. México es una gran fosa clandestina. Sí, sí, sí. Tú fuiste de los primeros, si no es que el primero, que empezó a acuñar esto. Y hoy, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el propio subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, lo admite. Y así lo señalan. México es una gran fosa clandestina. No que tú tengas la razón, ha de doler tener la razón en este caso. Totalmente, totalmente. Pero hoy el gobierno lo reconoce porque es un gobierno del pueblo. Es un gobierno del pueblo que no tiene por qué ocultar, al contrario. Cada mañanera nos están diciendo la situación que guarda la nación, el estado que guarda la nación. Y es doloroso decirnos, miren, había esto, pero hoy queremos hacer esto. Yo quiero ser sincero, y un día le escuché al presidente Andrés Manuel decir que él tenía toda la voluntad política, todo el amor del mundo para solucionar esto, pero que no era tan fácil. Y yo sigo diciendo que no es fácil. ¿Sabes qué va a hacer? ¿Sabes qué va a pasar? Yo no digo que no investiguen, no va a alcanzar dinero ni presupuesto para investigar todos los fragmentos, se tendrá que hacer, pero va a llegar el momento en que se tenga que decir, se va a hacer un memorial común para todas las fosas, para recordar a todos los desaparecidos. De ese nivel te estoy hablando, porque va a ser imposible estar identificando persona por persona, esto es imposible. Padre, imposible. Qué doloroso esto que está diciendo, padre. Sí, Toño. Padre, habla de un memorial, de un monumento a las víctimas. ¿Podríamos hablar del holocausto mexicano en este caso? Por supuesto. Es un holocausto ejecutado por un Estado mafioso corrupto que fue parte del crimen organizado al ser un crimen autorizado. Fue lo mismo, no había diferencia. Entonces, ¿hasta cuándo? Yo pregunto, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Porque pues es muy difícil poderle plantear a un padre, a una madre, en algún momento, si no encontramos el cadáver de tu hijo o de tu hija, pues confórmate con irle a rendir honores en un memorial, en un monumento. Va empezando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 5 meses apenas, pero ¿a dónde nos va a llevar? Y lo pregunto, padre, porque eso me lleva al otro punto que he mencionado. Muchos desde la oposición, desde el odio, de la fobia, de la larga lucha contra López Obrador, se colgarán de este tema para golpetearlo una y otra vez. No voy muy lejos. Hace unas semanas, Felipe Calderón criticaba que no se incluyeran los cadáveres que se encontraban en las narcofosas como parte de las cifras de asesinados. O sea, una barbaridad, una locura. Perdón, estamos hablando de seres humanos, pero me voy a enfocar en las estadísticas, en los meros números. Una tontería, pues, de números. ¿Y con qué calidad moral, con qué descaro Felipe Calderón sale a redes sociales a criticar lo que de alguna manera él provocó a México? Te lo pregunto por eso. ¿Hasta dónde, hasta cuándo? ¿Y cómo hacerle frente a estos descarados que no aceptan su responsabilidad por estos crímenes? Yo sí les voy a llamar crímenes de lesa humanidad. Sí, es una pena que estén tan mal en su conciencia, que no puedan admitir que se equivocaron completamente y que desbordaron la violencia, y que fue precisamente en tiempo de Calderón y obviamente de Peña Nieto cuando se multiplicaron por todos lados estas fosas. Es una pena que no entiendan y que no acepten esta en su conciencia. Es una pena de verdad que no lo hagan, pero de cualquier manera los hechos son hechos, y las mismas víctimas, familiares de las víctimas, son los que darán esto. Yo digo, vuelvo a insistir, no le pueden pedir a Andrés Manuel ni a 2, 3 gobiernos más que solucionen esto.
Esto es demasiado grande, la magnitud de esto es enorme. Yo he acompañado a los padres de familia, a las madres de familia, he estado con ellas, con ellos, buscando y encontrando restos, porque hemos encontrado restos, ¿sí? Cuando el gobierno había dicho, aquí ya peinamos, aquí no hay nada, hemos encontrado restos. Entonces, yo creo que no quiero desanimar a los padres, ellas van a buscar siempre, pero de veras es que lo hicieron también, que es el crimen perfecto de Estado, porque no pueden decir que no fue de Estado. Esto fue en tiempo de Calderón, en tiempo de Peña Nieto, pero yo veo muy difícil, no va a haber el dinero que alcance, ni tiempo tampoco. Ahí radica precisamente, padre, Toño, amigos que nos están viendo en Sin Censura, mi crítica más fuerte hacia Andrés Manuel López Obrador. Si fueron crímenes de Estado, si tenemos a culpables con nombre y apellido, yo no le puedo aceptar al presidente que diga perdón sí, olvido no. Para que haya justicia en México no puede haber ni perdón ni olvido. Por eso yo sigo promoviendo que si el presidente no quiere hacer su consulta popular o le sigue dando vueltas a la consulta popular o largas, o incluso la consulta popular para investigación y juicio a los expresidentes no tiene dientes, pues que se busque en la Haya, que se busquen otros organismos para que se les juzgue por crímenes de lesa humanidad. Exacto. Dame tu opinión. Exacto, mira, estos son crímenes que más allá del perdón o no perdón, no prescriben, porque son crímenes de lesa humanidad. De hecho, ya están dos causas iniciadas en la Haya, aceptadas en la Haya, y una de ellas es por crímenes de lesa humanidad contra Peña Nieto. Y ya llevan la segunda etapa y en julio me parece que viene la tercera etapa. Una vez que la Haya acepte la tercera etapa como un proceso contra Enrique Peña Nieto, sin duda él estará muy cerca de la cárcel, y este año tendríamos al primer presidente en la cárcel, que sería Enrique Peña Nieto, por crímenes de lesa humanidad. Pero padre, vamos a ser sinceros. ¿Podemos aspirar en serio los mexicanos a que se haga justicia contra un expresidente cuando tenemos, por ejemplo, con la nueva Fiscalía General de la República, orden de aprehensión contra el Gober Precioso por el caso nefasto contra nuestra querida colega Lidia Cacho? Sí. Parece que le dijeron, pélate, cabrón, pélate, Baltasar. Le avisan que hay orden de aprehensión y ahorita no hay dónde encontrarlo. O sea, ¿verdaderamente podemos aspirar a que un expresidente termine en el bote cuando no podemos meter a un César Duarte a la cárcel, cuando el Gober Precioso se pela, cuando se han pelado todos? ¿En serio, padre, verdaderamente podemos aspirar los mexicanos a que se haga justicia? Sí, sí. Sí, porque esta fiscalía es diferente. Me consta que Alejandro Germanero sí quiere hacer justicia y lo va a hacer de verdad. Pero va a encontrar la forma, tarde o temprano. Acuérdate, a toda capillita se le llega su fiestecita. Y tarde o temprano, este año, vamos a ver muchas sorpresas. Muchas sorpresas de las que te imaginas. Pero sí, el primer presidente que vamos a ver en la cárcel va a ser Peña Nieto, y va a ser este año. Recuerdo la entrevista que le hacíamos a Alfredo Jalife hace unos días en su residencia, te comentaba de esta entrevista, y él decía, yo veo más cerca de la cárcel a Vicente Fox o a Calderón por casos de corrupción que a los priistas Salinas, Zedillo, Peña Nieto. Es más, me inclino más por Vicente Fox. Sus razones tendrá, su análisis hará, pero tú vas en contrasentido. Tú dices, el primero que terminará en la cárcel es Peña Nieto. Y que además se va a hacer justicia a más personas. Y que yo sí creo que personas como Isabel Miranda de Wallace también va a quedar en la cárcel, y no muy tarde, vas a ver que no. Qué bueno que mencionas el caso de Isabel Miranda de Wallace, perdón, Toño. Sí. Porque hay periodistas que siguen defendiendo a capa y espada a Isabel Miranda de Wallace. Yo no sé si por amistad, por negocio, ¿por qué? ¿Quién sabe por qué razones? ¿Quién sabe por qué razones, Vicente? No, bueno, y es precisamente la periodista la periodista Guadalupe Elizárraga, quien tiene pues toda una información al respecto. Recientemente en la Cámara de Senadores tuvimos a la senadora precisamente Nestora Salgado hablando de tortura orquestada por precisamente Miranda de Wallace, ¿no? ¿Usted tiene más información sobre esto? ¿Qué nos puede ampliar usted sobre este caso? Anabel Hernández también, ¿verdad? Y está José Reveles.
Todos ellos son investigadores, no es la única, Lupe Lizárraga, no. Hay otros también, pero he estado yo en contacto con las víctimas, conozco sus casos, los hemos estudiado uno a uno. Y esta señora, todo parece indicar que ella misma presenciaba las torturas en las cárceles y que entraba porque era consentida o si no cómplice de Genaro García Luna, ¿verdad?, el hombre fuerte de Felipe Calderón. Y claro que Felipe Calderón tiene que defenderla porque le dio el Premio Nacional de Derechos Humanos, porque todo estaba a favor de ella. Y Peña Nieto igual se lo concedió. Evidentemente había una diferencia absoluta entre las supuestas víctimas de la clase acomodada con las víctimas reales de esta apertura de las puertas del infierno durante la supuesta guerra del narco que tuvo Felipe Calderón, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Entonces, esta señora es pieza clave de ese momento en que el Estado era enemigo del pueblo y usaban los aparatos de justicia para represión de la oposición y para inventar culpables. La señora es parte de la fabricación de culpables, pero según testigos que hay, y también de investigadores como los que ya mencioné, la señora presenciaba las torturas. Yo sé que tú tienes, desde tu ser, mucha compasión, promueves cosas que a lo mejor Vicente Serrano no entiende por su estridencia y porque no estamos al mismo, tú estás en otro nivel, padre. Pero te tengo que preguntar, ¿es un error de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, seguirle apostando al perdón sí, olvido no, en un México tan necesitado de eso que tanto tiempo hemos añorado, que es justicia? No podemos decir que en México hay justicia cuando le regresan los bienes a Raúl Salinas de Gortari, cuando tenemos el caso del Bester Gordillo, cuando incluso hoy Alejandro Gutiérrez, no podemos hablar de justicia. Y cuando el presidente dice perdón sí, olvido no, y entiendo desde el punto de vista político, pero pues Andrés Manuel también habla de otras cosas, habla de justicia por encima de la ley, habla de valores, habla de todas estas cosas. ¿Tú cómo entiendes esto? Porque hace unos días se lo preguntaban en la mañana y él seguía apostándole al tema del perdón sí y olvido no para no empantanarse políticamente. Mira, los casos que me mencionas, todos fueron trabajados en el gobierno anterior. No le queda otra a Gertz Manero más que aceptar este proceso. Amañados o no, Enrique Peña Nieto los dejó a modo, porque sabe que va de por medio él, sabe que va de por medio Videgaray y muchas personas más. Yo creo que esta posición de Andrés Manuel es una estrategia. Yo creo que es una estrategia, fíjate. No es que él no quiera la justicia, es que si él ha dicho desde un principio que va con todo en contra de eso, ahorita no viviera, lo hubieran matado. Claro que sí. Este régimen es asesino, el anterior era un régimen asesino. Entonces yo creo que es una estrategia para decir, bueno, yo por mi parte no tengo nada, pero lo que diga el pueblo. Y el pueblo dice justicia. Todos queremos justicia, todos. El perdón es una cosa, el perdón se da cuando una persona se arrepiente, el perdón se da cuando de verdad hay espíritu de enmienda y se reconoce la reparación del daño. Pero como no ha sido así, estamos hablando de perpetradores cínicos. Ya ves ahora, ni siquiera quieren reconocer lo que pasó en su sexenio. Entonces, no. El pueblo pide justicia, pedirá justicia y se hará justicia. Que así sea, padre. Que Dios te oiga, poniéndolo en tus términos religiosos. Se hará justicia. Bueno, ¿qué te parece si recibimos vía telefónica a alguien que tú conoces, que tú respetas? Yo estoy muy emocionado de tener